Doctor Blume, ¿cómo está? Bienvenido. Eh, Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy grato, como siempre, encontrarme en este programa de mi directo amigo y exalumno, Raúl Tola. Lo mismo digo, como siempre. Bueno, quería preguntarle por algunas Aunque a cosas que han veces venido. discrepemos, no obstante Bueno, de haber sido profesor y alumno, ¿no? mejor todavía, si es así. Mejor todavía. Y sobre todo porque siempre es con respeto y con aprecio. Eso Eh, es lo más importante. lo primero que quería preguntarle es por estas declaraciones que acaba de hacer Dina Boluarte hace un momento. Ella ha convocado al Acuerdo Nacional, que era una institución que parecía que languidecía en los últimos años durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué le parece este intento por reactivar el Acuerdo Nacional, por muscularlo, por darle fuerza y por darle actividad? Bueno, en principio, a mí me parece que todo esfuerzo por propiciar el diálogo alturado y constructivo, cualquiera sea el mecanismo para lograr ese objetivo, es plausible, ¿no? Y por lo tanto, si detrás de esa decisión hay un auténtico ánimo de dialogar con altura, con respeto, para buscar soluciones concordadas, sumar esfuerzos y contribuir a solucionar los problemas del país, yo lo veo con buenos ojos. Ahora, uno empieza a analizar estos elementos como parte de una estrategia política, pero también si lo viésemos con los ojos del pasado, un pasado anterior a Pedro Castillo, podríamos decir que lo que está haciendo Dina Boluarte es normalizar ciertas cosas, ¿no? Evidentemente, no nos olvidemos que el Acuerdo Nacional pues tuvo un gran impulso en la época de Toledo, inclusive se aprobaron un número importante de políticas públicas y ello implicó un diálogo entre todos los partidos participantes y los sectores de la sociedad civil. Ujú. Y si uno revisa esas políticas contenidas en el Acuerdo Nacional, realmente son planteamientos bastante positivos y constructivos. Lo que ocurre es que, más allá de las buenas intenciones, la cosa ha quedado un poco perdida en el tiempo. Nos hemos olvidado de esos acuerdos a los cuales se arribó en algún momento y que implicaban pues un compromiso de todos los actores y lo hemos dejado un poco ahí en la biblioteca, digamos. Sí. Pero creo que si se rescata el sentido inicial del Acuerdo Nacional y se recuperan estas políticas, se toma conciencia de las mismas y se implementan aquellas que estén en posibilidad de implementarse, sería obviamente positivo. Sí, claro, el Acuerdo Nacional nace con la idea de ser una especie de foro transversal que no dependa de Así las es. coyunturas políticas y que nos Así permita es. pensar en términos de país, en términos de Estado. Las políticas de Estado, más que las políticas de gobierno, son las que son impulsadas y las Exactamente. establecidas Sí. ahí. Y hay que rescatar que se formularon, no recuerdo exactamente el número, pero eran más de 30 políticas públicas que eran fruto de un consenso entre todos los sectores de la Exacto. sociedad peruana. Entonces, eso es algo muy valioso que habría que revisar y ver en qué medida se han implementado o están pendientes de implementación a los efectos digamos, llevarlas a cabo, ¿no? Creo Ujú. que eso inclusive ahorra tiempo si es que se logra un consenso adicional para poder avanzar en la tarea de recuperar nuestro país después de todas las situaciones que hemos vivido, ¿no? Efectivamente, ahora es, digamos, una medida que adopta Dina Boluarte en medio de esta coyuntura tan compleja, esta herencia envenenada que le deja el gobierno de Pedro Castillo y estas manifestaciones que se han reactivado luego de la tregua de fin de año. Eh, ahora, yo quería preguntarle por la plataforma de estas manifestaciones, porque hasta donde hemos podido revisar, los elementos que las agrupan son prácticamente todos irrealizables, es decir, la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto aún mayor de las elecciones, la vuelta de Pedro Castillo a las calles y a la presidencia de la República y la convocatoria de una asamblea constituyente, son medidas por lo práctico y por lo legal que no se pueden cumplir en las actuales circunstancias. Quizás sí el adelanto de elecciones, pero sacrificando algunas reformas, pero la demás no.
Evidentemente. Ahora, lo que hay que entender desde mi particular punto de vista es que nosotros estamos presenciando un fenómeno que podríamos calificar como un coletazo de un monstruo al cual lo hemos parado, y esto dentro de la lógica de que lo que ha estado ocurriendo en el Perú corresponde a un movimiento continental. No nos olvidemos que todo este movimiento del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, manejados de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, es lo que ha estado activándose en el Perú. Y con la caída de Pedro Castillo, este monstruo que venía envenenando la situación en nuestro país, pues está como reaccionando a nivel de coletazos en forma desesperada, ¿no? Y creo que esta plataforma que no responde pues a una visión objetiva y real de las cosas, y que pide prácticamente cosas imposibles, es consecuencia de esta reacción que se ha producido ante la caída de Pedro Castillo. Y frente a eso creo que lo que hay que hacer es actuar con todo el rigor de la normativa vigente en el Perú, la Constitución y la ley. Y yo le he pedido el otro día, con mucho respeto, a la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, en un programa de televisión, que asuma su rol, el rol que le asigna en forma clara y categórica el artículo 167 de la Constitución, que está ubicado dentro del capítulo de la seguridad y de la defensa nacional, y que dice: el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Entonces sí, tiene que imponer autoridad. Este es un país que ha soportado el terrorismo, y lo que se está produciendo desde mi punto de vista son demostraciones de actos terroristas, más allá de los protagonistas. El hecho de pretender destruir un aeropuerto, dejar a una ciudad aislada, afectar activos esenciales para la República, eso se llama aquí y en cualquier parte del mundo terrorismo. Entonces, tiene la Fuerza Armada y la Policía Nacional, con la experiencia recogida después de derrotar el movimiento terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA, tiene que actuar con el máximo rigor, y la presidenta, con todo respeto, no puede ser blandengue. Yo noto a veces a la doctora Boluarte que quiere estar un poco en los dos lados, que hace un balance como para que no define, y eso creo que es incompatible con el rol que le asigna. Nos guste o no nos guste, sí, la Constitución dice que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, de acuerdo, pero digamos, las manifestaciones ahora, en esta segunda oleada de manifestaciones, por lo menos en lo que va desde que se decretó su inicio hace 2 días, están mucho mejor controladas que las que ocurrieron a partir de diciembre, sin la misma magnitud de represión ni la misma violencia. Lo digo porque no podemos olvidar que se produjeron 28 muertos en diciembre. Claro, pero también aquí no hay que caer en el juego de esta gente. Esos muertos fueron provocados por los mismos digamos, personajes que promovieron estos excesos, estas tomas, estos actos terroristas. Obviamente, si a usted lo invaden en activos esenciales para la salud de la República y para la mantención de la unidad nacional, tiene que reaccionar un Estado. ¿Y cómo reacciona? Reacciona con la fuerza. Entonces, eso ha sido provocado por los agresores del Estado. Sin embargo, los agresores, una vez que hay una reacción de las Fuerzas Armadas que corresponde a la acción de estos agresores, se muestran como víctimas, y quienes impusieron el orden son los victimarios. Y ahí no hay que ser cuidadoso para no caer en ese juego. Ese es un juego maquiavélico que al final convierte al que viola la ley y el orden constitucional y afecta patrimonio público y privado y le hace daño a la salud de la República en una suerte de víctima. En eso yo soy muy claro. Yo creo que tenemos que ser, esos muertos no son responsabilidad del Estado peruano. Esos muertos son responsabilidad de quienes están alterando el orden público, de estos terroristas cabecillas que están están dirigiendo este movimiento. Esa es la verdad.
¿No puede hacer algo más o no ha podido hacer algo más el gobierno en términos de inteligencia, de manejo de la inteligencia? Y Se lo yo, digo eso, porque el jefe de sí, la DINI no ha durado ni un mes en el cargo, porque parece que no era la persona más indicada para ejercer ese cargo. y el último, Quizá con una sí, persona más competente, la reacción del gobierno hubiese sido y yo, más quirúrgica, por decirlo de alguna manera. yo coincido con usted, Raúl, que ha habido cierta lentitud en la reacción. Y además se ha dudado en las personas, y eso creo que hay que evitarlo. Lo que acaba de ocurrir con el comandante Liendo también es otro ejemplo, ¿no? Que Ujú. se le nombra y a los 2 días, pues, surge un problema y el señor renuncia. Eso hay que evitar. Debe mostrar autoridad, decisión y acción, sobre todo frente a actos que atentan contra la seguridad nacional y la seguridad de todos los peruanos. Ujú. Ahora, ¿cómo se están manejando ahora las cosas, le parece que están mejor manejadas que en diciembre? Y yo creo que está mejorando, pero la presidenta tiene que ser más decidida. No es un momento de ser blando y tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Acá hay que definirse. El Perú necesita orden y necesita dar confianza a la ciudadanía que tiene un gobierno puesto en su lugar y con toda la autoridad del caso para corregir aquello que haya que corregir. Y yo Ujú. creo que eso es decisión y acción. De acuerdo. Ahora, hablaba hace un momento con Iván La Negra sobre algunas medidas que está tomando el Congreso, por ejemplo, las que tienen que ver con la salida de el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el actual director de la OMPE, el nombramiento del defensor del pueblo. Quiere bajarse la valla de votos para nombrar al defensor del pueblo. ¿Le parece que es lo mejor que puede hacer el Congreso en estos momentos? ¿Ese tipo de medidas le parecen oportunas? Yo creo que han demostrado eh, muchas fallas y yo en lo particular tengo una observación puntual respecto al accionar del Jurado Nacional de Elecciones cuando admitió la inscripción de Perú Libre, porque creo que si uno lee el plan de gobierno del Perú Libre, detecta de que ese partido es un partido antisistema y que lo que pretendía y lo que ha logrado en gran parte es, recogiendo los canales constitucionales, ingresar a un sistema para hacer implosionar al Estado peruano. Entonces, creo que no debió admitirse la inscripción de Perú Libre solamente viendo ese plan de gobierno, porque era un plan de gobierno antisistema que pretendía inclusive una asamblea constituyente, una modificación de la Constitución. Yo tengo entendido que hay varios antecedentes que se han producido hace algunos años y justamente estaba investigando este tema y recuerdo que el Jurado Nacional de Elecciones en época anterior eh, trató el tema de la exclusión de algunos movimientos que formulaban planteamientos incompatibles con el sistema democrático en el Estado constitucional. Ajá. Recuerdo, por ejemplo, el caso de el rechazo al Movadef, que se dio, me parece a mí, en el 2011. Ahí el Jurado Nacional de Elecciones estuvo a la altura de las circunstancias y dijo, este movimiento no puede ser admitido. Y así hay uno o dos casos más. Yo creo que aquí el jurado incurrió en una omisión muy grave que motivó que participara un partido antisistema que le ha hecho mucho daño al país. Y por lo tanto, creo que eh, ya esas autoridades no ofrecen mayor confianza y me parece a mí que si estamos adelantando las elecciones vía una reforma constitucional, podrían también buscarse mecanismos para la remoción de los miembros del actual Jurado Nacional de Elecciones que no están pues bien vistos a nivel de la colectividad peruana. Tiene Ujú. que haber, dada la coyuntura y dado todo lo que hemos vivido, un equipo de miembros del jurado que merezca la confianza de la ciudadanía.
Y Ujú. igual en la OMPE. Yo creo que ahí se impone definitivamente un cambio. Y creo que ese cambio tiene que venir por una decisión del Congreso de la República. Ujú. De acuerdo, muy bien. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, muchas gracias por su participación en Al Vuelo, Bueno, como siempre. gracias y Que esté muy muchos bien. éxitos. Y hasta Igualmente, pronto. Hasta hasta pronto. pronto. ¿Eh? Muy Adiós. bien, ahora